Bueno, creo que me puso muy alta la vara el hermano Alvaradejo, ¿no? De hacer Es- al ¿Esto lo mismo acabas tiempo, de hacer, Víctor? ¿Lo acabas de hacer en este momento eso? pues en los últimos 15, 20 minutos. A ver, vamos a Ah, ver. me puso muy alta la vara porque por una parte pidió una síntesis, pero por otro lado pidió algo que fuera práctico para todos nosotros, ¿no? Eh, Obviamente lo que presentó Carlos es mucho más completo, ¿no? En las diapositivas anteriores, y cualquier duda regresen a esas diapositivas, van a estar aquí en la grabación y como les decía Salvador, también se va a compartir el material. Pero lo que rescato de todo este mensaje del presidente Nelson, junto con el método que nos enseña para recibir revelación personal en base a su ejemplo, eh, por un lado tenemos aquí del lado izquierdo que el Señor está dispuesto a revelar su voluntad. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Él quiere revelarnos su voluntad. Y ustedes podrán llegar a sus propias conclusiones de por qué. No quiero entrar mucho en detalle en eso, ¿no? Pero está dispuesto a revelarnos su voluntad de nuestras rectas aspiraciones. Aquí es donde podemos empezar a filtrar nosotros, ¿no? Es decir, ok, Él está dispuesto a revelar su voluntad en todas las cosas que tienen que ver con mi vida, pues recuerden que hay un albedrío también, ¿no? Entonces también tenemos que aprender a tomar decisiones por nuestra propia cuenta, pero si tenemos el visto bueno del Señor, pues seguro que nos vamos a sentir más tranquilos respecto a esas decisiones. Pero en lo que concierne a nuestras rectas aspiraciones, que yo creo que las palabras hablan por sí solas, ¿no? Es decir, Él no nos va a revelar algo que nosotros estemos buscando que no sea justo. Y el otro punto es que Él está dispuesto a revelar su voluntad en asuntos grandes y pequeños. Aquí sí no hay un filtro, es todo tipo de asuntos siempre y cuando cumplan el requisito anterior de que sean rectas aspiraciones. Él nos va a revelar esos asuntos aunque sean grandes y pequeños. Ahora, si vemos esto como un ciclo, y creo que lo tenemos que ver así, ¿no? Porque la revelación no es que empiece y termine en un solo periodo de tiempo, en un solo acto, sino que es Sí. una revelación continua, ¿no? Y esto también lo aprendemos en lo que ha dicho el presidente Nelson, ¿no? En donde él decía en uno de los discursos, si creen que ha habido muchos cambios últimamente, espérense a ver lo que sigue, ¿no? Entonces, Tomen sus esto nos habla, vitaminas, ¿no? exactamente, nos habla de una revelación continua, ¿no? Entonces, pero si nos centramos en la parte con fondo naranja, el presidente Nelson plantea con estas dos preguntas, ¿no? Dice, ¿tienen falta de sabiduría en algún asunto? ¿O tienen alguna necesidad urgente que necesiten resolver? ¿O que necesiten conocimiento para poder resolverlo? Entonces, basados en estas preguntas, yo primero lo interpreté como, ok, si esto sucede, pues oren, ¿no? Y después escuchen. Pero luego me di cuenta que el presidente Nelson pone algunos requisitos, que ya los comentábamos hace un momento, en donde él dice, bueno, para que esto suceda, necesitan aumentar su pureza, necesitan una estricta obediencia, necesitan deleitarse en el libro de Mormón y dedicar más tiempo a la hora del templo e historia familiar. Y hay otra frase que dice el presidente Nelson que más o menos encuadra todo esto que está aquí en azul. Él dice que debemos esforzarnos más allá de nuestra capacidad espiritual actual para recibir revelación personal. Es decir, todavía, obviamente todos somos diferentes, ¿no? Y podemos estar en un nivel espiritual diferente, pero el presidente Nelson lo dice a todos. Él dice, necesitan aumentar su capacidad, necesitan esforzarse más allá de su capacidad actual para recibir revelación personal. Y esto que está de fondo azul es precisamente lo que está relacionado con esto, ¿no? Porque eso suena muy general. Bueno, necesito esforzarme, pero ¿en qué? Entonces él dice, habla de estos mayor pureza, una estricta obediencia, deleitarse en el libro de Mormón y dedicar tiempo a la obra del templo e historia familiar. Esa es la preparación para nosotros. Digamos que eso es pagar el precio y entonces podemos orar y podemos escuchar. Obviamente esta parte de orar podría ser durante, ¿no? No tenemos que dejarla hasta el final, no tiene que ser hasta un punto
en el que nos sintamos más puros o más obedientes, o que estamos trabajando más en leer el libro de Mormón o la obra del templo. Yo creo que la oración puede estar desde el principio, pero lo puse de esta manera para que podamos visualizar que, ok, vamos a poder orar, pero no vamos a poder escuchar si no tenemos previamente, si no hicimos nuestro esfuerzo en estos puntos que enseña el presidente Nelson. Y otra cosa que puse acá del lado derecho, ya fuera del ciclo, es algo que dice el presidente Nelson, dice: nuestra búsqueda da comienzo a cosas grandes. Y él pone el ejemplo de José Smith, de cómo él, después de leer el libro de Santiago, pregunta al Señor, y ya sabemos lo que sucede después de eso, ¿no? Entonces dice que esa búsqueda de conocimiento de José llevó a cosas grandes, y dice que para nosotros es lo mismo, que si seguimos ese ejemplo de José, nuestra búsqueda de revelación personal da comienzo a cosas grandes. Entonces, más o menos así fue como logré sintetizarlo. Muy bien, gracias, está excelente. Yo veo aquí una escalera de caracol, ¿no? Que empiezas sí. En el círculo, empiezas en el escalón naranja, subes el peldaño azul, subes al peldaño verde, subes al peldaño rojo, pero ya estás otra vez en el naranja, pero más arriba. Totalmente de acuerdo. Qué excelente, me gusta. Y hoy hemos avanzado cantidades enormes. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Y bueno, Víctor, este diagrama que has puesto sobre la pantalla me recuerda a aquel que presentaste, me parece, hace 2 semanas, sobre el círculo eterno del progreso de nosotros como inteligencias y espíritus. Entonces, esto viene a redundar, ¿no? O sea, la revelación es una parte fundamental en ese círculo eterno de desarrollo. En ese progreso eterno. En ese progreso eterno, perfecto. Hermano, mejor utilizado progreso. Adelante, Carlos. Sabe que cuando escuché al hermano Víctor, me hizo acordar en la clase del día de hoy, de la primaria, de la clase de Valiente, hablamos del sembrador, de la semilla, del fruto, que lo podemos comparar con las buenas obras. Y casi al finalizar la clase, un niño de mi clase dijo: hermano Carlos, estoy notando que eso es como un ciclo. Y dice: a ver, ¿cómo así? Sí, porque si el fruto, que es el resultado final, da buenas obras, entonces las buenas obras las pueden haber otras personas, y esas personas igualmente se siembra la semilla en su corazón y el ciclo continúa. Y lo dijo un niño de 9 años. ¿Qué tal, no? Yo quedé sorprendido y eso me ayudó a mí también a poder comprender. Yo siempre presto atención cuando los niños comparten sus experiencias, pero lo que dijo hoy este niño me hace mucho enlace y conexión con lo que acaba de decir Víctor. Es un ciclo que, como él muy bien lo leyó, por eso yo coloqué que la llave tenía el nombre de capacidad y esfuerzo. Amerita un esfuerzo y una capacidad individual. Por eso el nombre de la llave la definí con esas palabras textuales del presidente Nelson. Por eso quise compartir esta experiencia de este niño, porque de verdad que él se dio cuenta y él entendió la parábola del sembrador. Maravilloso. Gracias, Carlos. Hermano Alvaradejo. Fíjense que esto nos está colocando en un modelo de análisis y para utilizar todas las herramientas ya establecidas. O sea, ya tenemos mucho material puesto sobre la mesa, y al revisar todo esto nos damos cuenta de lo magistral del discurso del presidente Nelson para repasar todo. Y si ustedes ahora, en el transcurso de los demás discursos, vamos a observar que no repite, pero nos dice lo mismo, basado en el mismo modelo. Y lo vamos a poder ir notando en este trayecto para poder darnos cuenta que no nos está poniendo tarea nueva. Sí. Nos está motivando a seguir con la tarea que ya hemos convenido con Dios. Ahora, Víctor, yo te pregunto, en los modelos de enseñanza-aprendizaje, ¿cuán importante es la reiteración de la enseñanza? Porque el hermano Orejo nos está diciendo, no es algo nuevo, nos está reiterando algo, pero nos lo dice con palabras diferentes. ¿Cuán importante es que venga esta reiteración de principios, doctrinas, verdades o aplicaciones
que él nos transmite en sus discursos. Muy, muy, muy importante, ¿no? Incluso los estudios que hablan de cuántas veces tienes que escuchar algo o leer algo para que se quede en tu mente, y habla de mínimo 7 veces, ¿no? Los estudiosos de la mercadotecnia hablan de que hasta después de que leas, por ejemplo, un anuncio en espectacular, hasta que lo leas 7 veces, entonces va a entrar en tu mente, ¿no? Por eso la importancia de la repetición. Obviamente en un escenario, digamos, de enseñanza con estudiantes, esto no es tan fácil, ¿no? Esto no es tan fácil estar repitiendo, puesto que tienes que abarcar una serie de temas. Ahora sí que vamos más por la cantidad que por la calidad de la enseñanza, ¿no? Porque así lo exigen nuestros programas, pero lo ideal sería enseñas, verificas si se aprendió, y obviamente va a ser que no, en la mayoría de los casos, ¿no? Vuelves a enseñarlo de otra manera, verificas si se aprendió o qué tanto porcentaje ya se lleva aprendido, y tú vas repitiendo ese ciclo, ¿no? Pero es imposible prácticamente llevarlo a los sistemas de educación hoy en día, ¿no? Pero en la iglesia sí se utiliza ese modelo, ¿no? Escuchamos una y otra vez y una otra vez, de una manera, de otra manera y de otra manera, hasta que pueda entrar en nuestra mente y que realmente podamos atesorar eso, ¿no? Que se quede como parte de una enseñanza profunda en nuestro corazón. Muy bien. Y esto me recuerda, Víctor, cuando vienen las autoridades generales, convocan por ejemplo, a un niño, a un joven o a tres jóvenes adultos solteros de distintas edades, ¿no? Y platican con ellos las autoridades generales. Entonces, las conversaciones que ellos tienen que ver con la forma en la que están aprendiendo y percibiendo y recibiendo, pues tanto la doctrina, las enseñanzas del evangelio, como también las prácticas de la iglesia, ¿no? Los programas, cómo se instrumentan al final de cuentas en los barrios. Entonces, al platicar con ellos perciben, al percibir, van a Salt Lake, se reúnen en consejo y dicen, los hermanos de México, los hermanos de Chile, los hermanos de Buenos Aires han aprendido esto, podemos reforzar esto. Entonces viene esta retroalimentación entre ellas, ¿no? Entre ellas las autoridades generales, para ir y llevar y enseñar y transmitir lo que la cabeza de la iglesia, en este caso la dirección profética, está tratando de darnos. Bueno,